Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a terminar hoy la exposición del capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo del versículo 41 al 47. Vamos a leer un poquito antes, desde el 36, para tener un poquito más de información del contexto. Recordemos que hemos estado viendo, ¿verdad? Ya vimos la venida del Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban reunidos, cómo empezó a manifestarse, ¿verdad? Hablaron en lenguas extrañas para los que estaban ahí alrededor, salvo algunos que entendieron que ellos estaban hablando en los idiomas de los países en los que habían nacido. Todo eso ya lo hemos visto, ya pasamos, vimos la reacción de los que estaban escuchando. Algunos decían, ¿verdad? No, lo que están es borrachos. A eso lo que están es llenos de mosto. Pero otros hicieron una pregunta sincera y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces también vimos cómo Pedro empieza a predicar, ¿verdad? La palabra del Señor con denuedo empieza a decir, no, ellos no están borrachos. Esto es de lo que habló el profeta Joel. Ya, ¿verdad? Estoy haciendo un muy breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. También pasando Pedro por el Antiguo Testamento y citando algunas de las profecías que apuntaban a Cristo, ¿verdad? Dentro de los pasajes que Pedro cita, viene y los confronta. Cuando el rey David dice, dijo el Señor a mi Señor, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y les hace ver que David no podía estar hablando de él, ¿verdad? Que estaba hablando de alguien más. Y también les refiere que Joel había dicho, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro cierra la exposición que está dando con algo que los va a golpear, algo que los va a dejar en shock. Y está en el versículo 36. Vea que después del 35, donde le está citando, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces vean que les acaba de decir que Joel había hablado de que todo aquel que invocar el nombre del Señor sería salvo. Y les dicen, sepan que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Él es el Señor. Él es el Señor del cual está hablando el profeta Joel. Ese es el Señor de que si invocaran el nombre de Él, ustedes serían salvos, pero ustedes lo crucificaron. Es lo que Pedro les está diciendo. Y entonces eso provoca una reacción en los oyentes. ¿Qué es lo que pasa en el 37? Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Verás, sintieron que el corazón se les perforó, como una puñalada en el corazón, al entender lo que les habían dicho. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, es como cuando usted dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago ahora? O sea, el Señor, ese es el que Joel estaba diciendo, que si invocáramos el nombre del Señor, seríamos salvos y nosotros lo crucificamos. ¿Qué hacemos? Ellos, conocedores de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, sabían que Dios, por mucho menos que eso, había caído en ira con pueblos. Ahora, sabiendo que habían crucificado al Hijo de Dios, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la respuesta de Pedro es, arrepentidos. Arrepentidos. Vuélvanse de sus malos caminos. Hay perdón en el Señor. Arrepentidos. Y después vimos ya la semana pasada todo el tema, ¿verdad? De que dice, bautícese, y el tema de que fuera en el nombre de Jesús. Si usted tiene dudas en cuanto a esto, le invito a que vea el video de la semana pasada para que vea toda la explicación que dimos con respecto a estos temas, que muchos salieron muy contentos de que quedó clarito en cuanto a todo eso que vimos. Pero el llamado de Pedro es a que se arrepientan. Hay esperanza. Ciertamente ustedes mataron al autor de la vida, como lo va a decir más adelante, cuando sigamos en el estudio de los hechos, pero arrepiéntase. Cambie esa mentalidad que usted trae hasta este momento. Si usted iba para allá ahora, vaya para allá. Y ese cambio de mentalidad únicamente puede ser dado por el Espíritu Santo, solo puede ser puesto
por el Señor al cambiar nuestro corazón, un corazón de piedra, un corazón que no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, porque no hay justo ni aun uno. Y dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, en eso quedamos la semana pasada, ese llamado al arrepentimiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo tomó el pueblo que estaba escuchando ese llamado al arrepentimiento? Y ahí es donde vamos a empezar nuestro estudio de esta tarde. Dice el versículo 41 al 47. Sigan la lectura, no pierdan ahí el libro de los Hechos, porque vamos a estar constantemente haciendo referencia a los versículos. He titulado la predicación de esta tarde, y el Señor añadía. Así lo vamos a estar titulando. Dice el versículo 41, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el texto que tenemos para hoy en la tarde. Hoy voy a exponer este texto de una forma que normalmente no lo hago. Voy a ir comentando, hablando un poco del texto y de una vez aplicando. ¿Por qué? Porque son diversos temas y si no lo hacemos así, nos vamos a perder. Voy a hacerles una breve introducción al tema también y posteriormente vamos a estar dividiendo el tema de la forma que les voy a decir al final de la introducción. Cuando uno está preparando un mensaje, uno empieza a revisar mucho material, comentarios bíblicos, artículos de hermanos, libros, obviamente la palabra del Señor, y me topé con un artículo de un pastor. No había tenido el gusto de leer material de él antes, pero me gustó mucho el artículo. Es un pastor que se llama David Mathis, un pastor norteamericano, y él exponía una serie de razones por las que todo creyente debería unirse a una iglesia. O sea, él decía, esto es el por qué todo cristiano debería querer unirse a una iglesia. Entre otras cosas, el hermano decía que algo que va totalmente en contra de la cultura actual es el querer ser un miembro comprometido de una iglesia local fiel. La cultura actual va en contra de pensar algo así, de yo querer ser miembro de una iglesia, yo querer comprometerme con una iglesia. Cito al hermano Matis en su artículo. En nuestra era frívola y sin compromiso, ni los que no son cristianos, ni los cristianos están naturalmente inclinados a encontrar un lugar para echar raíces y hacer compromisos objetivos a largo plazo por el bien de los demás. Vean qué interesante. Él dice, ni los creyentes ni los no creyentes están como muy anuentes a echar raíces en un solo lado, comprometiéndose a trabajar por el bien de los demás. Queremos mantener nuestras opciones abiertas. Yo quiero tener mis opciones abiertas, tener cierto margen de libertad. Es lo que decía el pastor Matis. Y sobre todo preservar nuestra propia libertad de elección, en lugar de hacer un pacto a largo plazo y adoptar un marco para la vida real en todos sus altibajos. ¿No se les parece mucho a lo que piensan hoy en día con respecto al matrimonio la gente? A la gente hoy le rehuye el matrimonio. No quieren tomar un compromiso a largo plazo. Quieren tener más bien las opciones abiertas igual. Y eso pasa con la iglesia. La gente no siente ese deseo de comprometerse a ser parte y decir, sí, yo estoy aquí, soy creyente, el Señor me salvó y me comprometo con esta comunidad que el Señor ha puesto acá para servirnos los unos a los otros, para venir a poner al servicio del Señor y de mis hermanos los dones que el Señor me ha dado. Ese no es el pensamiento normal de la gente. Le rehuyen como ese tipo de cosas. Cuando hemos salido a evangelizar, nos hemos topado con personas que con toda seguridad afirman que ellos creen en Dios.
A todos los que han salido a evangelizar, ustedes saben de lo que les estoy hablando. La gente dice, no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Dicen que ellos oran, ¿verdad? Que ellos oran y oran prácticamente todos los días y que no necesitan ir a ninguna iglesia. Ellos ven la iglesia como algo innecesario y más como un problema que como una bendición. Pero aquí surgen algunas preguntas. ¿Es necesario pertenecer a una comunidad de creyentes? O sea, para el cristiano es necesario pertenecer a una comunidad de creyentes. ¿Puede un cristiano vivir su fe individualmente y sin tener que relacionarse con nadie? Recuerden que hoy está de moda el tema de Cristo y yo, ¿verdad? No, aquí es una relación entre Cristo y yo. Yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Pero ¿es eso válido para un creyente? ¿Es eso lo que vemos en la palabra del Señor? ¿Es eso lo que Jesucristo instruyó a sus apóstoles para que fueran a predicar? Eso vamos a tratar de verlo a partir de lo que pasó con este primer grupo de gente que se empezó a agregar, aquellos 120, ¿verdad? Que estaban fieles ahí unidos. Tenemos un crecimiento de como 3,000 personas más que se les unieron en ese momento. Hace varios domingos, cuando estudiamos Hechos 1:8, vimos cómo Dios ha diseñado la iglesia con el propósito de que por medio de ella sea revelada su gloria hasta lo último de la tierra. Pero además de ese propósito superior de predicar el evangelio al mundo, la iglesia, y me refiero a la iglesia local, está diseñada para ser el lugar en el cual los creyentes crecen y se edifican mutuamente para la gloria de Dios. La iglesia no es una opción para el creyente. No es una opción para el creyente. Es una consecuencia necesaria en alguien que ha sido salvado por la gracia del Señor. Un creyente que ha sido salvado por la gracia del Señor necesariamente tendrá que estar en la iglesia. El Señor murió en la cruz para redimir a sus ovejas y hacerlas parte de su pueblo. Parte de su pueblo. Esas no son realidades separadas. ¿Qué nos dice Efesios 5:22 al 23? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ese versículo, ¿verdad? Los maridos todos lo dominan así, ¿verdad? Y se les viene a la mente decir, mire, qué dicha que va a predicar de eso, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos en mente solo eso, ¿verdad? Y aquella parte de que también los maridos, ¿verdad? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esos ahí, ¿verdad? Tambalean un poco más. Pero yo les aseguro, mis hermanos maridos, que si ustedes fueran maridos que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, sus mujeres no tendrían ningún problema en estar sujetos a esa clase de maridos. Ese es un comercial. De eso no vamos a predicar hoy. Pero dice Efesios 5:22-23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El Señor vino a salvar a su iglesia. ¿Ven lo importante de eso? Dice que Él es el Salvador de su iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Unas palabras que siempre me quedaron muy grabadas de mi hermano Eduardo, quien fue mi pastor por muchos años en la iglesia de los Lagos, fue las palabras que usaba cuando le daba a uno la clase de doctrina a la iglesia. Eduardo siempre decía que es imposible que alguien llegue y me diga, vea, Mariano, viera que usted me cae súper bien. O sea, viera cómo me cae bien usted, pero a su esposa no la soporto. O sea, yo, ¿verdad? Usted me cae increíble, yo lo quiero mucho, es más, tengo poco conocerlo y viera cómo, pero viera, a su esposa no aguanto ni verla. O sea, ¿cuál va a ser mi reacción? Eso es lo que pasa con alguien que dice que ama a Jesús, pero no ama a su iglesia. Y ven que aquí dice que la iglesia de Cristo es su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. No puedo decir yo amo a Cristo y no amo la iglesia. Eso es una anomalía. Y ahí tendríamos que examinarnos a ver qué está pasando en mi vida. Si el Señor me salvó, yo amo la iglesia del Señor. Y no solo la amo, sino que quiero ser una piedra viva de esa iglesia. Trabajar ahí, ser, ¿verdad? Que mis manos estén ahí trabajando fuertemente en la iglesia del Señor. Si el Señor nos ha salvado, definitivamente nos debemos a unir
a un cuerpo de creyentes con el que podamos seguir creciendo en la fe, la comunión y el conocimiento del Señor. Lo que hemos estado viendo desde que iniciamos la serie del libro de los Hechos es cómo se concreta la formación de la iglesia local y cómo se extenderá a lo largo de los tiempos. Dios ha dado la misión a la iglesia de mostrar y proclamar su gloria por medio del evangelio. Esto se hará por medio de la predicación de la palabra del Señor y reiterando el mensaje de Cristo, llamando a los hombres a arrepentirse y a creer. El resultado será que algunos van a rechazar el mensaje. Vamos a proclamar el evangelio. Algunos lo van a rechazar. Algunos van a sentirlo como un olor de muerte, ese evangelio. Pero en otros va a suceder que va a provocar un cambio de vida en esa persona. El Espíritu Santo va a tomar ese mensaje y va a transformar ese corazón endurecido. Y va a suceder lo que pasó con estos casi 3,000 o con estos cerca de 3,000. Va a haber arrepentimiento y va a haber fe para creer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, rogando el auxilio del Señor y del Espíritu Santo, expondré nuestro estudio a la luz de 3 encabezados, que es lo que tendrá. Son los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Segundo, ¿qué hacen los miembros de la iglesia? Y tercero, ¿quién añade esos miembros a la iglesia? ¿Okay? Empecemos por quiénes son los miembros de la iglesia. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los resultados de la predicación de Pedro fueron milagrosos. Yo creo que el mismo Pedro jamás hubiera tenido la expectativa de creer que ante la predicación 3,000 personas se iban a convertir, iban a recibir la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, vean qué interesante esto. Los que recibieron su palabra. Hubo algunos que no lo hicieron. Pedro predicó a una gran multitud. Ahí estaba en pie, junto con el resto de los apóstoles estaban en pie predicando. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados y eran como 3,000 personas. Nadie habría esperado jamás que después de su primer sermón 3,000 personas respondieran en arrepentimiento y fe. Era algo sin precedentes, era la primera vez que sucedía algo así. El Espíritu Santo estaba obrando para salvación de una manera extraordinaria. El texto nos dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿A qué se añadieron esas 3,000 personas? Vean, por eso tenemos que ser lectores detallistas de la palabra del Señor. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a quién? Al número de los discípulos que estaban ya. Al número de los discípulos. Se añadieron a la congregación de aquellos 120 que estaban ahí, perseverando en las oraciones y todo. ¿Se imagina usted lo que es tener un grupo de 120 y un pronto usted ve llegar 3,000 personas que se están añadiendo a eso? Porque el Señor en su majestad y en su poderío, la salvación es de Él. Y Él salvó a esas casi 3,000 personas o como 3,000 personas y las añade a la iglesia que había en ese momento. Pero en cierto sentido, esto era nuevo para muchos de ellos. Los que habían creído, estaban convencidos de lo que debían hacer, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Y ahora sí, ¿ahora qué hacemos? El texto nos dice que los que creyeron, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Tenemos creyentes que creían y se bautizaban. Creyeron y se bautizaron. Y el Señor los añade al grupo que ya estaba ahí de iglesia. Dios había usado el agua como un símbolo de purificación. El bautismo de Juan tenía esa connotación. Ellos debían bautizarse para esperar la venida del que vendría a bautizarlos con el Espíritu Santo, es decir, a Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de purificación, era que esperar limpios, esa llegada de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo el bautismo es una señal aún más representativa de la obra de Dios. Vean lo que dice Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué dice Romanos 6, del 1 al 4? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados. Esa muerte al pecado, esa vida pecaminosa, hemos muerto a ella y somos resucitados a una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el bautismo el pecador que ha sido salvado testifica públicamente. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un mes acá. Menos de un mes, que hay unos días que se ganaron los que están testificando el día de hoy de segundos. Vamos a ver acá el bautisterio, vamos a tener bautismos acá. Y vamos a dar gloria a Dios por la obra de cómo Él sigue salvando pecadores al día de hoy. Ustedes van a oír el testimonio hoy de personas que van a decir cómo el Señor les salvó. Ese pecador va a testificar públicamente que ha muerto con Cristo a sus pecados, pero que también ha resucitado con Él para vivir una vida nueva. En el bautismo somos sumergidos, es por inmersión que bautizamos, ¿verdad? Como Iglesia Bautista Reformada, bautizamos por inmersión, porque apunta al hecho de que el hombre pecador es sepultado para resucitar a una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. Tenemos un himno muy bonito que cantamos cuando están los bautismos, es el 513, de los que somos bautizados. En la segunda estrofa este himno dice lo siguiente: si por fe con Él morimos, el bautismo es la señal. Con Él ya resucitamos por su vida espiritual y no andamos como antes en caminos de pecar, sino en novedad de vida que el Señor aquí nos da. Vean qué bonito lo que dice este himno. Los 3,000 que recibieron la palabra mostraron que de verdad estaban arrepentidos al hacer esta confesión pública del bautismo. Ellos dieron testimonio público de que el Señor había cambiado sus corazones y que estaban arrepentidos de haber crucificado al autor de la vida, que estaban arrepentidos de haber crucificado al Mesías, y se bautizaron de una vez. Se bautizaron. El bautismo es la identificación pública con Cristo y la puerta de entrada a la iglesia local. Algo interesante es que estos hombres eran conscientes completamente del camino que ahora estaban recorriendo, ya que habían recibido la palabra y se habían arrepentido. Ellos no estaban simplemente haciendo un voto religioso por tradición, sino que se estaban lanzando en fe a los brazos de su Salvador. El bautismo fue lo primero que identificó a aquellos miembros iniciales y es lo que sigue identificando a los miembros ahora. ¿Quién puedo decir yo que es un hijo de Dios salvado? El que ha sido bautizado y da fe, da testimonio, digámoslo así, ante el resto de la iglesia, de que Él murió a una vida de pecado y ha sido resucitado a una vida nueva con Cristo. El tiempo en que el Señor nos salvó y el tiempo en que públicamente manifestamos nuestro testimonio público a través del bautismo no debería ser tan largo. No debería pasar tanto tiempo en que una persona reconoce que el Señor le ha salvado y toma la decisión de dar testimonio ante la iglesia de que el Señor le ha salvado. Y en todo esto vamos ahí pensando en nuestras cabezas, si el Señor le está exhortando, pensemos, ¿por qué me he demorado tanto? ¿Por qué no he dado ese paso de dar testimonio público de lo que el Señor hizo en mi vida? Los que creen que al unirse formalmente a una iglesia local, los que creen que el unirse, a una iglesia local no es algo relevante, argumentan con frecuencia que la palabra membresía no está en la Biblia. Entonces dicen, no, yo eso no, porque por si la palabra membresía, eso no está en la palabra del Señor. Pero este pasaje es clave para entender que la primera iglesia tenía claro quiénes pertenecían a la familia de la fe y quiénes no. ¿Quiénes fueron los que fueron añadidos? Los que creyeron, fueron bautizados, fueron añadidos. Vean que ese es el patrón de cómo se unen los creyentes a la membresía, digámoslo así, de la iglesia. La iglesia local en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque nos equivocaremos. Si no, no existirían los procesos de Mateo 18. Y si no, no existiría todo el capítulo que habla de la apostasía.
Nosotros como iglesia vamos a tratar de que la iglesia esté conformada únicamente por creyentes. Somos falibles. Algo pasará en algún momento y serán momentos dolorosos, pero la iglesia tiene que tratar de poder ver el testimonio de aquella persona y no ver que es perfecto, porque ninguno de los que estamos aquí pasaríamos por el tamiz si tratáramos de pensar que estamos buscando cristianos perfectos. Ninguno. ¿Por qué? Porque estamos en este caminar cristiano, ¿verdad? Tratando de luchar por la santidad, caminando, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Pero sí podemos tratar de ver si aquella persona realmente entiende que ha sido salvada únicamente por el puro afecto de la voluntad de Dios. Y aunque no es perfecto, está caminando para agradar a su maestro. Está caminando sabiendo que algún día, como dijo Pablo, no que ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así, los miembros de la iglesia eran los creyentes bautizados en agua por inmersión que habían confesado a Cristo como Salvador, dando muestras de arrepentimiento. Vean qué fácil está ese pasaje. Ahí lo vemos. Los que creyeron fueron como 3,000, se bautizaron y fueron añadidos. ¿A quiénes? Al grupito que había pequeñito, de los 120. Y vamos a ver que ese es el patrón. Más adelante, cuando sigamos con el libro de los Hechos, el Señor va a ir añadiendo y va a ir añadiendo a su iglesia. La forma en que eso se ve hoy es un poco diferente, ya que las personas necesitan más que solo decir que han creído en Cristo para hacer evidente su fe. ¿Por qué? Esto es algo que hablaba yo con un hermano días atrás. ¿Por qué si era, verdad, tan fácil que ellos ahí en el libro de los Hechos, verdad, dijeron, sí, nos arrepentimos y de una vez nos bautizamos y ya somos añadidos? No hubo ahí un periodo para ver si asistía bastante a la iglesia o para ver si... ¿Por qué? ¿Por qué en aquel momento? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si alguna de estas personas, tiempito despuesito de esto que está pasando, qué pasaba si ellos confesaban que Jesucristo era el Señor? ¿Qué les sucedía? Era una sentencia prácticamente automática de muerte. Confesar que Jesucristo era el Señor era una sentencia. No decir que era César el Señor, sino que decir que Jesucristo es el Señor, eso era una afrenta contra su vida. Hoy por hoy cualquiera en el parque nos dice que Jesucristo es el Señor. Cualquiera nos va a decir que es creyente. Y por eso es que las iglesias tienen que tener, sin caer en excesos, y eso es algo que créanme que en toda esta meditación que he tenido para la escuela de Hechos, tienen que ser muy equilibrado. ¿Por qué? Porque hay iglesias que han convertido en un proceso muy tortuoso el llegar al bautismo o convertirse en miembro de una iglesia, y otras se han ido totalmente al extremo. Tenemos que tener cautela, pero tenemos que saber que una persona que será agregada a la membresía de la iglesia no es perfecta. No es perfecta. No podemos buscar perfección en las personas que se van a agregar a la membresía aquí de la Iglesia Bautista Reformada de La Juela. El Señor es el que comenzó la obra y Él es el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En aquellos días, como les digo, eso bastaba, pero ya hoy en día no es así. Necesitamos ver frutos de arrepentimiento, algo que nos diga que esa persona verdaderamente es un salvado por la misericordia del Señor. No se trata, como les digo, de convertir el bautismo y la membresía en metas inalcanzables, pero tampoco se puede actuar a la ligera y de forma apresurada. Vamos a requerir algo de tiempo para ver que estamos frente a un creyente y no a un lobo queriendo hacerse pasar por oveja. Esa es una labor que como iglesia tenemos que tomárnosla muy en serio. Dios usa a la iglesia para ese discernimiento. Uno podría decir, sí, pero es que no, es que a Jesús le plació que así fuera. Es a la iglesia a la que el Señor le dio las llaves para que se diera ese proceso. Es a la iglesia a la que el Señor le dio la potestad de decir, este es creyente y este ya no es creyente. ¿Y cómo pasa eso? Cuando se recibe un miembro, cuando hay un testimonio público y la iglesia está votando ahí públicamente, dice, sí, este es mi hermano. Este va a ser una piedra viva aquí en la iglesia local, aquí en la iglesia bautista reformada de Alajuela. Reconocemos el testimonio de mi hermano y usted es uno más acá en este cuerpo, un miembro más de este cuerpo. Por eso se llama membresía, porque somos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces por eso es que se le llama procesos de membresía.
Pero lamentablemente cuando una persona ya no confiesa la fe y su actuar ha demostrado que no se ha arrepentido pese a todos los esfuerzos que se han dado. ¿Cuáles esfuerzos? Todo lo que vimos de Mateo 18. Todos aquellos que quieran ver la predicación que dimos en algún momento sobre el tema de la oveja descarriada, ¿se acuerdan, verdad? Cómo la actitud nuestra siempre tiene que ser buscar a mi hermano, ir a ver esa oveja que se descarrió para ganar a nuestro hermano. Y Mateo 18 nos dice, mire, si su hermano peca, ¿se acuerda que es peca, verdad? El contra usted es un agregadito ahí. Si su hermano peca, vaya y llámelo, estando ustedes dos solos. Si su hermano se arrepiente, usted ha ganado a su hermano. Y esa es la actitud, eso es lo que debe reinar, el querer ganar a mi hermano. Pero si mi hermano no se arrepiente, debo traerme a uno o dos testigos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. ¿Y cuál es el ánimo? Querer ganar a mi hermano también. No es que este 2 y 3 es como para ya rematarlo, decirle, mire, ya quemó el chance de uno, ahora me traigo dos testigos y ya quedó listo. Me falta el paso de la iglesia y ya lo echamos de aquí. Ese jamás puede ser la mentalidad de la iglesia, Señor. Siempre es tratar de ganar al hermano. Que un miembro no se me salga de la iglesia. Hacer hasta lo imposible para que el cuerpo de Cristo no pierda un miembro. Porque dice que cuando un miembro se lastima, todo el cuerpo se duele. Perder un miembro no es algo normal, no es algo natural, es algo doloroso. Entonces, después de que se ha agotado todo ese procedimiento, si esta persona no se arrepiente, ¿qué es lo que tengo que tomarlo? Como un gentil y un publicano. O sea, como una persona que no es creyente. Una persona no creyente. Entonces, las llaves para ingresarlo son de la iglesia y las llaves para excluirlo son de la iglesia. ¿A cuáles llaves me refiero? Es las llaves que vemos en Mateo 18, 17 al 18. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. En el desatar, liberan al confesor cuya vida ya no coincide con lo que confiesa. Eso es lo que vimos, ¿se acuerdan? En 1 Corintios. En 1 Corintios 5, el 1 al 5, Pablo está horrorizado de ver un caso de inmoralidad que se está dando en la iglesia. Le leo la versión de la Biblia de las Américas. Dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, hay un caso de inmoralidad que ni siquiera allá afuera se está dando, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, eso se estaba dando en la iglesia. Había una persona que estaba conviviendo con su madrastra. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pablo está diciendo, esta persona debió haber sido expulsado de en medio de la iglesia. Ese no es un creyente. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estáis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Utilizar las llaves implica emitir juicios sobre las personas que confesaron el Evangelio y su confesión del Evangelio. Tengo que juzgar esta persona, juzgar en el sentido de analizar a esta persona que está dando su testimonio y analizar qué clase de testimonio, qué contenido tiene esto que está confesando esta persona. Cuando una iglesia usa las llaves del reino, responde a dos preguntas. ¿Esta persona realmente está con Jesús? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Y la otra ¿es correcto lo que esta persona dice sobre Jesús? O sea, ¿qué pasa si una persona se para y nos dice a todos, mire, sí, yo creo en Jesús, y creo que Jesús, ¿verdad? Que está aquí, antes en el Antiguo Testamento, se presentaba como Dios Padre. Y después de que Jesús murió y se fue al cielo, ya ahora ya no se presenta como Jesús, sino que se presenta como el Espíritu Santo. Ahí tenemos una herejía. Entonces, esa persona no puede ser considerado mi hermano. Él no está confesando la Trinidad como está en la palabra del Señor. Eso la iglesia tiene que poner atención a esas cosas, ¿verdad? Entonces, queda claro que la iglesia es la que ata y desata, la que tiene la autoridad y las llaves para certificar que una persona
es miembro del cuerpo por medio del bautismo o que está fuera del cuerpo de Cristo, esto por medio de la disciplina y la excomunión. Así que la membresía, el acto de pertenecer a una iglesia local, no debe ser visto como el pertenecer a un club social. O sea, no es que aquí usted está, ¿verdad?, aspirando a ser parte de un club. No, así no es la membresía de la iglesia. Tampoco es un formalismo frío de firmar un libro de actas. Debe ser visto como el acto por medio del cual un creyente verdadero es recibido como parte del cuerpo cuyos miembros se dedicarán a cuidarse mutuamente y a crecer juntos. Vean, mis hermanos, uno de mis anhelos es partir de este mundo estando aquí y verlos y ya ver a los niños grandes y ya ver, ¿verdad?, ver cuánto el Señor nos permite vivir juntos y seguir juntos como familia por muchos años y crecer. Son mi familia. Y ese compromiso tiene que ser algo real y sentido entre nosotros, un solo cuerpo. Ya vimos quiénes son los miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, los que oyeron la palabra del Señor, los que creyeron esa palabra, los que se arrepintieron, los que se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia. Ahora, ¿qué hacen esos miembros de la iglesia? Ya son añadidos a la iglesia, ahora, ¿qué hacen esos miembros que han sido añadidos a la iglesia? Veamos los versículos 42 al 47a. Me disculpo de antemano porque sé que me voy a pasar unos minutos hoy, pero es que este tema sí se las traía. Temas que son importantísimos para nuestra iglesia que está comenzando, que tenemos que tenerlos muy claros. Temas para entender bien lo que va a pasar hoy al final del culto. Dice 42 al 47a. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vean lo que empieza a hacer este grupo de gente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vean qué bonitos estos versículos. Y estoy seguro que no les hemos puesto tanta atención como lo que les podemos estar poniendo hoy en esta predicación. Aquí voy a hacer una mezcla de versículos. ¿Por qué? Porque Lucas va a decir unas cosas acá que tienen que ver con versículos después. Entonces ahí lo voy a tratar de ir comentando. Ya a este punto tenemos un panorama más claro de cómo era que un pecador se unía a la iglesia. Pero, ¿qué hacía cuando se reunían? ¿O dónde se reunían? La Biblia de las Américas traduce el versículo 42 de la siguiente forma: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Vean qué bonito lo traduce la Biblia de las Américas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso es lo que nos dice el versículo 42, que es clave para entender esto. Veamos cada una de ellas. Dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La expresión y perseveraban, como dice Reina Valera, o como lo traduce la Biblia de las Américas, y se dedicaban continuamente, esa palabra, dedicar, es la misma que se utiliza para indicar una persistente devoción. O sea, una persistente devoción, alguien que insiste en aquello. Entonces, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Esa es la misma palabra que se usa en Hechos 1:14, cuando dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El sentido es que continuaban en fiel compromiso a la recién constituida comunidad. Este término se utiliza muchas veces con la idea de que alguien que persiste obstinadamente, alguien que usted lo ve y que sigue y sigue y no se cansa esta persona y ahí está dándole y dándole. Esas ganas de seguir adelante. Los miembros de la iglesia eran enseñados en la comunidad por medio de la predicación de los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento de lo que la iglesia iba a desarrollar como cuerpo de doctrina. Ese precisamente era el mandato de Jesús cuando él dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, lo que yo les mandé a ustedes,
vaya, enséñelo, que lo guarden ellos. Es lo que está diciendo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acerca de estos primeros miembros de la iglesia que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, el comentarista Kistemaker dice lo siguiente. Dice con respecto a esta actitud, dice que apunta al fervor y dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo. Con toda decisión y firmeza buscaron a los apóstoles para que les instruyeran en el evangelio de Cristo, porque Jesús había ordenado a su grupo de seguidores a ser maestros de estos aprendices. Querían aprender, querían que los apóstoles les predicaran, querían crecer a la luz de las enseñanzas de los apóstoles. No cabe duda que las primeras enseñanzas debieron haber consistido en aleccionar a los nuevos discípulos acerca de la persona, el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que ellos lo vieron hacer. Ellos fueron testigos de lo que el Señor Jesús hizo. Recordemos que los apóstoles habían sido escogidos ¿para qué? Para que testificaran, o sea, que fueran testigos de lo que ellos habían visto y oído al lado del Maestro. Juan 15, 26, 27, ¿qué dice? Pero cuando venga el Consolador, y era este tiempo, ya era este era el cumplimiento de la promesa. Aquí estaba viniendo el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, dice Cristo. El Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. O sea, el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí, y ustedes, apóstoles, también van a dar testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso es que la doctrina de los apóstoles es el fundamento del cristianismo, porque ellos fueron testigos de eso. Por eso Jesús les dijo que ellos harían cosas mayores que las que él había hecho. Vea que Pedro predica y se convierte en 3,000 personas. La iglesia era edificada con la enseñanza de los testigos presenciales y perseveraba en ella. Esta es una de las bendiciones de ser miembro de una iglesia local. Nos permite aprovechar los dones que Dios ha dado a otros para poder seguir creciendo y siendo edificados. Mis hermanos, cuando estamos acá, oímos la exposición de mi hermano David en la escuela dominical. ¿Cuántos hemos sido confrontados acerca de esos pecados respetables que tenemos ahí, que no son tan graves como los del resto que están allá afuera? Hoy fuimos confrontados con la actitud del fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso es una bendición que el Señor nos da. Pero eso lo podemos tener solo siendo iglesia, aprovechando esos dones que Dios nos da. Fuimos confrontados con la exposición de nuestro hermano Arles, enseñándonos qué significa este siglo y el venidero, ayudándonos a tener un mejor entendimiento de la Escritura. ¿Para qué? Para no caer en herejías terribles que como gangrena van carcomiendo a la iglesia. Tenemos la bendición de exhortarnos con la palabra los unos a los otros acá. Estamos siendo confrontados con el libro de los Hechos también. Y así nos faltarán muchos años de caminar juntos. ¿Para qué? Para estudiar muchos libros de la palabra del Señor y muchos temas que tenemos acá. Los apóstoles ya murieron. Ya no podemos tener las enseñanzas de los apóstoles porque no tenemos apóstoles que nos enseñen. Pero ¿dónde las tenemos? En la bendita palabra del Señor. Ahí está el fundamento. Ahí está la palabra profética más segura. El fundamento de los apóstoles y los profetas tenemos ahí. Este tema de que ya no tenemos apóstoles también lo pueden ver ahí en YouTube, ¿verdad? En nuestras listas de reproducción, en la serie que hicimos del cesacionismo. ¿Qué hacían también? La comunión unos con otros. Tenían comunión unos con otros. Otro rasgo distintivo, los miembros de la iglesia, era la manera en que compartían todas las cosas y expresaban una comunión con el resto del cuerpo. Cada miembro de la iglesia es parte de un cuerpo más grande. Somos miembros, algunos grandes, unos más pequeñitos. Unos que ¿verdad? Piensen en el miembro más insignificante del cuerpo y es importante. Dice el Señor que no hay miembro que usted pueda decir no lo necesito en la iglesia del Señor. Y esa comunión con el Señor es la que permite que se exprese una fuerte comunión entre los hermanos. ¿Cuál es la palabra que se usa acá? Koinonía. Esa la conocemos mucho, ¿verdad? Es la palabra koinonía, o sea, aquello que dos o más personas tienen en común, siendo la base de la unión que existe entre ellos. Muchos de los que habían sido convertidos habían perdido sus posesiones. Convertirse al cristianismo era sinónimo de probablemente perder su trabajo. Era sinónimo de que su familia los iban a desconocer también. La iglesia se convirtió en un refugio para estos afligidos, de modo que los que tenían más, vendían de lo que tenían para dar a los más necesitados, como se nos detalla en los versículos 44 al 47. Ven que ahí lo dice.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Había muchísima cercanía entre el pueblo. Comían. Ayer vi unas fotos en estados de WhatsApp donde familias visitaban a otros y todo, y eso me alegra mucho el corazón. Me alegra ver que están compartiendo, que pueden, ¿verdad? Que somos familia más allá de los dos cultos que estamos aquí el domingo o el culto de oración los miércoles. Y que hay una familia grande los domingos y una familia chiquitica los miércoles. Valga el comercial. Es más que eso. Es que somos entre semana. Nos llamamos, mandamos mensajitos, nos preocupamos de cómo siguió mi hermano, mi hermana de salud. En Jerusalén los creyentes disfrutaban estas comidas, dice, cada día. Dice, ay, no, muy intensos para mí, yo no podría así, dirían algunos. Estaba todos los días ahí compartiendo las comidas. Eso era un sentimiento hermoso. Una iglesia que deseaba compartir juntos ahí, comer juntos, tener en común cosas más allá de lo que tenemos el rato acá en la iglesia. Por consiguiente, debemos distinguir las comidas que estas que compartían, ¿verdad? Cotidianas de todos los días, con lo que vamos a ver más adelante otro distintivo que es que partían el pan. O sea, que se celebraban la cena del Señor. Es lo que nos va a decir el versículo 42. Aquí en el 46 se está refiriendo a comidas cotidianas, comidas que entre semana ellos podían tener esos ágapes ahí entre ellos. Los cristianos que se estaban convirtiendo de ser judíos ahí en ese momento, ellos seguían, ¿verdad? Entendiendo que el templo era la casa de Dios. Era un lugar donde se habían reunido por años a orar a Dios en ese lugar. Entonces seguían yendo al templo. Ellos se consideraban judíos que habían visto el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí se reunían en los patios, ¿verdad? Ahí vamos a ver más adelante cuando sigamos en el estudio de Hechos, que vamos a ver milagros que sucedieron ahí mismo en los terrenos del templo. Lucas enfatiza la unidad, la armonía, el gozo, la sinceridad de los creyentes. Estos elementos son frutos del Espíritu Santo, que está actuando en los corazones y vidas de esos primeros cristianos. Qué testimonio más bonito. O sea, lo que la gente podía estar viendo de este grupo de personas, que había gente de todas las clases sociales ahí metidos y se consideraban familia. ¿Y por qué digo de todas las clases sociales? Porque había gente que vendía bienes para darle a otros que no tenían nada. Ahí había gente que sus estatus eran diferentes. Estos creyentes viven una vida de alabanza a Dios y como resultado son reconocidos por el pueblo. ¿Por qué? Porque vean lo que nos dice, que el pueblo los reconocía, tenía buen testimonio de ellos. Son exponentes del poder del Evangelio y presencia del Espíritu Santo. Eran testimonios vivientes del poder de Cristo. Esto que está ocurriendo no es un modelo socioeconómico, ¿verdad? No es que les estoy diciendo, mire, ahora al finalizar dejamos una lista de qué bienes tiene cada uno para ver qué empezamos a vender y nos repartimos aquí para estar más o menos equitativos. Eso no es lo que se está predicando aquí. Aquí nos está dando, es un vistazo de lo que, de así, eso se manifestó en aquellos primeros días. Pero sí tiene que enseñarnos algo. Tiene que enseñarnos algo. Dios aquí lo que está es mostrando el amor que se expresaban los unos a los otros. La verdadera comunión no es una comunión superficial, no es una palmadita en la espalda los domingos y ya, qué dicha que te vi hoy y no lo llamo más en toda la semana, hasta el otro domingo. No es solo saludarnos efusivamente, sino que tenemos que entregarnos los unos a los otros. Gozarnos con los que se gozan, ese es un mandato muy, muy difícil. ¿Se goza usted con los que se gozan? Cuando le pasa una bendición a un hermano, usted verdaderamente dice, mira, qué bendición, yo me alegro que a mi hermano David le pasó eso. Y yo lo llamo y le digo, mi hermano, qué bendición, ¿cómo celebramos eso? Hagamos una fiesta. O yo pienso, pero ¿por qué a David sí y a mí no? ¿Por qué Dios sí lo oyó a él y a mí no me oyó? Qué difícil somos los seres humanos. Entonces yo soy llamado a gozarme con los que se gozan, soy llamado a llorar con los que lloran.
Una lección aquí que también el Señor está dando es que cuando el Señor nos salva, nos pone en comunión, pero también pone en comunión a nuestra billetera. Cuando tenemos que tocar nuestra billetera para ayudar a otro, ahí también el Señor va a estar bien, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto el Señor me ha tocado mi duro corazón. ¿Qué pasaba con el joven rico cuando mostraba aquel deseo de querer seguir a Jesús? Y le dijo, eso sí, vaya, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y venga y sígame. Y se puso triste. No quiso seguir porque tenía muchos bienes. El Señor lo que nos ha dado es para gozarnos en ello. Es una bendición. Todo lo bueno desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero qué bendición cuando podemos compartir con mi hermano. Qué bendición, porque el mismo Jesucristo dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Okay. Esta es la primera vez en Hechos que Lucas llama a los miembros de la iglesia los creyentes, los que habían creído. O sea, los que habían creído que son los creyentes. Y ahí se les empieza a conocer por un nombre. ¿De cómo les ponemos a estos? Más adelante vamos a ver que en un lugar se les va a llamar ya por primera vez cristianos. Pero entonces los que habían creído, los creyentes, se les dice acá en este versículo, todos los que habían creído, solo la gente que cree en Él puede compartir en la unidad que se hace visible en la adoración y en la vida en comunidad. Cuando las iglesias crecen, esto se convierte en una herramienta vital para sostener la comunión. ¿Cuál? Ese intercambio de esa cercanía. Vayan unos a comer donde otros, llámense, mándense mensajitos, estén preocupados los unos por los otros, alégrese con el que esté alegre, llore con el que está sufriendo. ¿Por qué? Porque las iglesias que empiezan a crecer tienden a irse enfriando en humanidad. Mira, ¿y quién es aquel? Yo lo he visto, sé que es alto, yo lo voy a llegar con un, pero ni sé cómo se llama. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Esa indiferencia no se puede dar en el seno de la iglesia. Eso es algo que tenemos que cultivar de forma constante acá en la Iglesia Bautista Reformada de La Juela, ya que así reflejamos la gloria de Dios a un mundo que no le conoce. Dios usa la dinámica de la iglesia para atraer a otros. Esto no sustituye el evangelismo, pero es una manera de proclamar a los que viven en el mundo como huérfanos espirituales que en Dios hay un Padre amoroso, que los recibe y que en la iglesia es una familia que los va a abrazar. Esa es una forma. La gente va a decir, qué raro, yo los veo tan contentos. Termina el culto y no se quieren ir. Están hablando, hasta café toman en medio de los cultos. No se aburrirán. Entonces la gente, para el mundo eso es raro. Qué extraño. Pero este es un cuerpo que el Señor ha hecho. ¿Verdad? Un cuerpo que tiene una cabeza, la cual es Jesucristo. ¿Qué hacían también estos todos juntos? Partían el pan. Pero este partimiento del pan no es lo mismo que las comidas que tenían cotidianas. Esta frase del partimiento del pan tiene que ver estrictamente con lo que es la cena del Señor. Estos que habían sido salvados ahora celebraban juntos la cena del Señor. Sin embargo, el hecho de colocarse la frase entre varios aspectos fundamentales, ¿por qué? Porque mucha gente cree que aquí es lo mismo que es comer cotidianamente, pero al ser colocado entre la perseverancia en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, vean que todos son temas del culto propiamente. Eso es lo que ellos perseveraban. Y en la comunión. Entonces, se está refiriendo a la mesa del Señor. Es el memorial establecido por Cristo en la noche en que fue entregado. Vean que aquí dice que en el partimiento del pan, no se menciona la copa, ¿verdad? Pero es que es una forma como de resumir el evento. No es que estaba pasando lo que pasa ahora en Roma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia de Roma? Que la copa le fue quitada al pueblo. Ellos nada más reparten la hostia, ¿verdad? Y la copa solo la tiene el sacerdote, el padre. Y esa no es la cena que el Señor instituyó. La copa no se menciona aquí, pero sin duda estaba incluida en el partimiento del pan. Y según las palabras del mismo Señor, él pone en relieve el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que sella el pacto de gracia y de perdón. Es lógico, pues, que el partimiento del pan hallase un lugar central en la vida colectiva de la iglesia desde los primeros momentos de su existencia, ya que traía a la memoria de los salvos el hecho tan próximo, ¿verdad?, que acababa de ocurrir de la cruz y la resurrección de Cristo. Lo que sí queda claro en nuestro pasaje de estudio es que los que perseveraban en el partimiento del pan eran los mismos que habían recibido la palabra de Dios, que habían entendido que Jesús era el Mesías prometido y le tenían como cierta esa palabra
que habían sido bautizados y que habían sido añadidos a la iglesia y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran los mismos. Entonces, ¿quiénes van a poder participar del partimiento del pan como iglesia? Los que han sido salvados por el Señor, que han reconocido a través de la predicación del Evangelio, que han recibido la bendición de poder arrepentirse de sus pecados, que han dado testimonio público de que han sido salvados por el Señor a través de ¿qué? ¿Cómo dan ese testimonio? Por el bautismo. No son salvos por el bautismo. Dan testimonio de lo que el Señor hizo en ellos. Dan testimonio a la iglesia de que han muerto a una vida de pecado y han sido resucitados a una nueva vida en Cristo. Y van a perseverar en la enseñanza y en la doctrina de los apóstoles. Esos son los mismos que van a perseverar en el partimiento del pan. La carnalidad creciente de muchos llegó a estorbar este precioso memorial, de modo que Pablo tuvo que frenar algunos abusos que se estaban dando con la cena del Señor. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios, pero no nos da tiempo ahorita de entrar a profundidad a ver este tema. ¿Qué otra característica se daba con estos que habían sido reunidos como iglesia? Perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Vemos también que ellos perseveraban en la oración, lo cual era fundamental para todo lo que la iglesia hacía, y muestra cómo vivían para la provisión, el cuidado, el crecimiento y el avance de la obra. Una iglesia no puede sobrevivir sin oración. Vean, mis hermanos, algo que evidencia lo poco que entendemos la importancia de la oración es la asistencia que tenemos los miércoles al culto de oración. O sea, si nosotros entendiéramos lo importante que es orar, el culto de los miércoles debería ser algo así como lo que estamos viendo ahorita. Todos aquí orando. Pero la gente dice, no, es que es muy aburrido, es que, ¿verdad? Yo no puedo así con tanto silencio. No, pero es que es exactamente eso. Estamos clamando a nuestro Padre Celestial, que nos escucha, que oye nuestras peticiones, que las sabe de antemano, lo que le estamos clamando a Él, pero que nos dice en su palabra que tenemos que clamar a Él. Él ya sabe lo que vamos a clamar, pero nos pide que le clamemos. Y ese es el medio que Él ha escogido para escuchar nuestras necesidades, para que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una iglesia, como les digo, no puede sobrevivir sin oración. No solo oraciones individuales, sino oraciones corporativas, oraciones congregacionales. Lo que vemos que está pasando acá en Ibra es el resultado de oraciones contestadas por nuestro Señor. ¿Cuánto hemos orado por esto? Vean, no hemos ni terminado de arreglar el edificio. Hay gente que pasa por el frente y dice, ¿verdad que eso es una iglesia? Porque no hay nada al frente que demuestre, ¿verdad?, por la fachada que esto es una iglesia. Y el Señor sigue trayendo a la gente. Eso es una respuesta a la oración. La gloria solo puede ser dada al Señor por lo que está pasando acá. Por eso no podemos dejar de orar los unos por los otros y también por la iglesia. Vemos que el versículo nos dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un sentido de temor reverencial llenó los corazones de los creyentes porque experimentaban la cercanía de Dios en medio de ellos. En el griego se sugiere que el temor se mantuvo sin disminuir. Eso es lo que quiere decir en el griego. Era producido por las muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Aquí también vemos, ¿verdad?, un poco confirmando lo que expusimos durante la exposición del cesacionismo. ¿Quiénes tenían esas maravillas y milagros? Los apóstoles. Y eran confirmación de su ministerio. El Señor les había dado esa autoridad para realizar milagros. Para ir finalizando, el último punto de mi mensaje es, ¿quién añade los miembros a la iglesia? ¿Quién añade los miembros a la iglesia? Dice el versículo 47b, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice Reina Valera. Este es un versículo importantísimo, pero vuelvo nuevamente a cómo lo traduce la Biblia de las Américas, ¿verdad? Que es una traducción que me gusta muchísimo. Oigan cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El Señor añadía los que iban siendo salvos. El Señor iba salvando e iba añadiendo de una vez a la iglesia. Salvaba y añadía. Y así era como estaba funcionando. Dios estaba liderando el crecimiento de esta primera iglesia. Los que iban siendo salvos, Él los añadía a la iglesia. ¿Cómo va a ser salvo el pecador? Escuchando el evangelio.
¿Quiénes tenemos que ir a predicar el Evangelio? Nosotros. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y se va a predicar el Evangelio aquí. La buena nueva. La buena nueva de que en Jesucristo hay salvación. La buena nueva que oyó esta misma gente, que la mala noticia es que tenían el infierno prácticamente ganado porque habían matado al Hijo de Dios. Y la buena nueva es que si se arrepentían, hay salvación. Esa es la buena nueva. Jesucristo es misericordioso. Él le está diciendo a su pueblo, arrepiéntase de sus malas obras, arrepiéntase de lo que ha hecho. Reconozca que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, como hizo el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El último acto en su vida, este hombre reconoció que quien moría a la par era su rey y que iba a volver en su reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este versículo no implica que la iglesia no hacía nada. Entonces, ¿por qué? Porque yo leo como traduce Reina Valera, dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Bueno, yo me quedo aquí, queditito, nada más viendo ahí para afuera cómo empiezan a venir los que el Señor va a ir trayéndolos solitos, ahí los que el Señor va salvando. Eso no implica que la iglesia no hacía nada. Ya vimos que ellos perseveraban ¿en qué? En la oración, y más adelante vamos a ver que ellos anuncian el evangelio a los incrédulos. Nuestra oración aquí tiene que ser constante por todas estas almas perdidas que están a nuestros alrededores. Que el Señor nos dé la oportunidad. Cuando salimos a repartir tratados, ¿qué es nuestra oración siempre? Señor, ponnos personas en el camino que tengan un chancecito para hablar con ellos, para poder comunicarles el evangelio, para ver qué les está doliendo en su vida y decirles que en Jesucristo hay salvación. Dios era el encargado de hacer que todo fuera posible. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser solo para Él. La gloria de lo que pasa en la iglesia es solo para el Señor, nunca para nosotros. Creemos firmemente que las iglesias no crecen gracias a los temas novedosos. O sea, no es porque, mira, ¿qué hacemos? Pongamos como hacen otras iglesias, que hay una cuerda, entonces yo me tiro de ahí, llego y caigo aquí. Y entonces qué bonito, la gente va a quedar sorprendida, ¿verdad? De algo ver tan... Más sorprendido, yo sí una cuerda me aguanta, ¿verdad? De aquí hasta aquí. Pero digamos, hay gente que ha pensado esas cosas, decir que hagan, ¿qué hacemos? Una obra de teatro, hacemos, ¿cómo ganamos a los pecadores, verdad? Qué interesante, pensemos en cosas novedosas. No, eso no es, así no es como va a perseverar la iglesia, así no es como va a crecer la iglesia. No es con eventos especiales, no es con la música que tengamos especial, no es porque las sillas sean las más cómodas que logramos conseguir. La iglesia crece cuando permanece fiel al Señor, perseverando en su palabra, teniendo comunión unos con otros y perseverando en la oración. Esa es la meta que debemos perseguir. 1 Corintios 3 al 7, ¿qué decía? Porque aún sois carnales, le decía Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, decían unos de ellos, soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos son siervos, dice Pablo, por los cuales ustedes creyeron el evangelio. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el crecimiento en esta obra, aquí en Alajuela, lo ha dado Dios. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes de eso. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese es el importante en la ecuación. Ciertamente Dios utiliza nuestros esfuerzos, pero tenemos que esperemos que estos esfuerzos le sean aceptables a Él. ¿Cómo aplicamos rápidamente esto que hemos predicado? Porque hemos venido aplicando durante la exposición. Vea, si usted está aquí esta tarde y ha postergado el ser obediente a bautizarse y dar testimonio público aquí de que el Señor le salvó, el llamado es claro, no lo retrase más. No hay justificación. Si el Señor lo salvó, un cristiano que no ha procedido con el bautismo, un cristiano que no ha dado ese paso de dar testimonio público y decir, yo quiero ser parte de esta iglesia local, es una anomalía. No puede haber un cristiano así, que se quedó a medio camino. Siempre será más cómodo estar en una condición de no compromiso.
es que yo mejor me quedo aquí, quietito, así no me meto mucho, me gustan las predicaciones, pero no me comprometo. Esa es una posición cómoda, pero no es una posición bíblica. Y es algo que no le podemos poner otro nombre más que pecado, del cual hay que arrepentirse. Usted debería estar muy agradecido con el Señor de que el Señor lo salvó. Usted debería anhelar ser parte de esta iglesia y decir, Señor, gracias porque no merezco tanta bondad tuya. Siempre, como le digo, va a ser más cómodo la condición de no compromiso. Pero no hay mayor gozo que servir a aquel que dio su vida por nosotros. Usted puede seguir al margen, mirando de lejos, sin dar ni pedir cuentas, pero usted estará perdiéndose de lo hermoso de servir a otros y de ser servido por otros. Algunos viven como si fuera una unión libre con la iglesia. O sea, yo no soy el esposo, pero se parece bastante. No, es como una unión libre ahí con la iglesia, porque no están seguros de lo que puede pasar en el futuro. Esa es la excusa de este mundo. Mejor no me caso, démonos un tiempito para ver si funciona. Pero si el Señor entregó su vida por nosotros, ¿cómo no daremos a Él la nuestra? Nuestra fuerza, nuestro tiempo y todo lo que somos. El Señor nos ayude a ser una iglesia que refleja su gloria en la manera en que vivimos los unos con los otros. Así sea. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en estos versículos, de hecho, nos has dado una muestra de cómo inició tu iglesia. Señor, que esos principios los podamos rescatar, Señor, que estén vivos en nuestra congregación, que nunca nos cansemos de escudriñar las enseñanzas de tu palabra, Señor, sino que las anhelemos fervientemente, que no nos cansemos de orar, que no nos cansemos de la comunión los unos con los otros, Señor, del partimiento del pan. Padre bendito, que si hay personas esta noche a las cuales tú has salvado y no se han bautizado, no han dado ese paso de obediencia, ese testimonio público, que no han tomado ese paso de decir, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Padre bendito, pon arrepentimiento en sus vidas y que pronto podamos estar viendo aún más lecturas de testimonios que las que vamos a estar viendo esta tarde. Que la gloria sea únicamente para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.